El llanero es la persona oriunda de los llanos de la zona intertropical de la cuenca del río Orinoco, que comprende los países del norte de Sudamérica, Venezuela y Colombia. En Venezuela es conocida como la región de los llanos y en Colombia es conocida como la región de los llanos orientales. Figura común a los dos países vecinos. Es comúnmente identificado como un jinete colombiano o venezolano que se dedica por lo general al cuidado del ganado en las grandes haciendas ganaderas de la región. Esta ocupación se remonta a la época colonial. Los llaneros jugaron un papel decisivo en las épicas batallas de la guerra independentista sudamericana. Con la disolución de la Gran Colombia en el año 1830, los llanos quedaron divididos internacionalmente. Aún así, la unidad cultural continuó por medio de las manifestaciones culturales. La época del máximo apogeo de los llaneros venezolanos fue durante mediados y finales del siglo XIX, cuando Venezuela dependía principalmente de su ganadería y agricultura. En cuanto a Colombia, los departamentos llaneros fueron catalogados como territorios nacionales hasta 1959, cuando Meta fue elevado a departamento. Los demás fueron elevados en 1991 y hoy son fundamentales para la economía colombiana, porque allí se encuentran sus principales yacimientos de hidrocarburos y la gran parte de su riqueza ganadera y agrícola. Ahora, la cultura llanera es una cultura extremadamente rica. En dicha cultura encontramos el joropo. El joropo es un género musical folclórico autónomo de los llanos de Venezuela y Colombia. Posee movimientos rápidos a ritmos tenarios mezclados con vals, que incluye un vistoso zapateo y una leve referencia con la cabeza al vals, por lo que se representa la más genuina forma expresiva de las manifestaciones de la música colonial. Se ejecutan en pareja, utilizando numerosas figuras coreográficas, en las que se mezclan las tradiciones hispano-criollas con la aportación de los esclavos africanos. El origen de la palabra joropo es desconocido. Abundan hipótesis de todos los tipos, pero ninguna ha mostrado tener la suficiente contundencia como para tenerse en cuenta. Una de esas hipótesis dice que la palabra joropo viene de un vocablo árabe. Otra hipótesis dice que es un simple vocablo inventado por los campesinos, los cuales gritaban de alegría diciendo joropo, joropo, cada vez que se anunciaba una fiesta. Según el maestro Alberto Londoño, manifiesta en cuanto a su origen que este baile tiene sus raíces en el viejo continente, porque al parecer el joropo nace de los bailes flamencos y andaluces que trajeron los españoles durante la época colonial. El llanero es la persona oriunda de los llanos de la zona intertropical de la cuenca del río Orinoco, que comprende los países del norte de Sudamérica, Venezuela y Colombia. En Venezuela es conocida como la región de los llanos y en Colombia es conocida como la región de los llanos orientales. Figura común a los dos países vecinos. Es comúnmente identificado como un jinete colombiano o venezolano que se dedica por lo general al cuidado del ganado en las grandes haciendas ganaderas de la región. Esta ocupación se remonta a la época colonial. Los llaneros jugaron un papel decisivo en las épicas batallas de la guerra independentista sudamericana. Con la disolución de la Gran Colombia en el año 1830, los llanos quedaron divididos internacionalmente. Aún así, la unidad cultural continuó por medio de las manifestaciones culturales. La época del máximo apogeo de los llaneros venezolanos fue durante mediados y finales del siglo XIX, cuando Venezuela dependía principalmente de su ganadería y agricultura. En cuanto a Colombia, los departamentos llaneros fueron catalogados como territorios nacionales hasta 1959, cuando Meta fue elevado a departamento. Los demás fueron elevados en 1991 y hoy son fundamentales para la economía colombiana, porque allí se encuentran sus principales yacimientos de hidrocarburos y la gran parte de su riqueza ganadera y agrícola. Ahora, la cultura llanera es una cultura extremadamente rica. En dicha cultura encontramos el joropo. El joropo es un género musical folclórico autónomo de los llanos de Venezuela y Colombia. Posee movimientos rápidos a ritmos tenarios mezclados con vals, que incluye un vistoso zapateo y una leve referencia con la cabeza al vals, por lo que se representa la más genuina forma expresiva de las manifestaciones de la música colonial. Se ejecutan en pareja, utilizando numerosas figuras coreográficas, en la que se mezclan las tradiciones hispano-criollas con la aportación de los esclavos africanos. El origen de la palabra joropo es desconocido. Abundan hipótesis de todos los tipos,
pero ninguna ha mostrado tener la suficiente contundencia como para tenerse en cuenta. Una de esas hipótesis dice que la palabra joropo viene de un vocablo árabe. Otra hipótesis dice que es un simple vocablo inventado por los campesinos, los cuales gritaban de alegría diciendo joropo, joropo, cada vez que se anunciaba una fiesta. Según el maestro Alberto Londoño, manifiesta en cuanto a su origen que este baile tiene sus raíces en el viejo continente, porque al parecer el joropo nace de los bailes flamencos y andaluces que trajeron los españoles durante de los cuales aún conservan algunos rasgos, como por ejemplo el zapateo. Sin embargo, se considera que el joropo no es una copia de los bailes europeos en mención. Es probable que los zapateos de los bailes flamencos y andaluces hayan influido en la conformación inicial del joropo, pero con todos los elementos que dieron en la fusión de las culturas, el joropo y el zapateado especial se enraizaron, adaptándose y modificándose de acuerdo con los intereses y sentir de las comunidades. Por lo anterior, el joropo es un baile de corrales, propio de la creación de los pueblos llaneros, con el que se celebran las fiestas populares, familiares, religiosas y culturales. El etnónimo llanero de Venezuela y Colombia usualmente tiene una connotación afirmativa. Los habitantes de los llanos en ambos países lo asumen con ostentación. La causa, su función representativa de un ideario, una ideología, un modo de vista deseable para ellos y una modalidad o forma de producción que corresponde a prácticas políticas, religiosas, culturales, en general, que funciona como ritual representativo de un sistema societario de comprobada eficacia. La principal evidencia del hecho llanero como utopía es su coherencia, una interacción que se manifiesta entre otras relaciones, en las que es posible advertir a simple vista entre los tres subsistemas fundamentales que definen el trabajo de llano, el llanero, el caballero llanero y el medio físico llanero. Estos interactúan a su vez con otras culturas, con otros animales y con otras topografías que se articulan de manera contrastante y complementaria. El llanero se autoidentifica como ejecutor del trabajo del llano, cultura de riesgo, la dicha y la soberbia, una orientación emancipadora de la particular etnicidad que funciona como acción para el mantenimiento y reproducción indefinida del etos. Los llaneros colombo-venezolanos constituyen una de las etnias de filiación mestiza que surge en el encuentro de los pueblos autóctonos de América con los grupos humanos procedientes de Europa y África. Un mestizaje que se localiza en la región de los llanos, de las cuales repúblicas de Venezuela y Colombia, y que se expresan en una dinámica estrictamente social y cultural, sino que tiene importantes implicaciones en el orden ambiental derivadas de la presencia en la misma región de los grandes rumiantes, bovinos y equinos, venidos también de Europa. La condición neoétnica remite, lo entendemos así, a un mestizaje cultural que opera a través de supervivencias y retnizaciones, por lo que el caso de los llaneros, estos se identifican en primer lugar con el grupo o los grupos asentados en el espacio elegido por la nueva cultura. Cumple una función nucleadora que también es ejercida completamente por los modos de producción y además prácticas socioculturales prellaneras. La neoetnia llanera se manifiesta como una opción cultural nueva en un instante indefinido durante el siglo XVI, en que el auge de la ganadería cimarrona en la región promueve un incitado interés por las partes de la administración colonial, asentada en la zona centro-norte costera, que antes las posibilidades económicas representaban por multiplicación espontánea de los grandes rumiantes. Inicia allí lo que algunos historiadores denominan la invasión de los llanos, por lo que es importante apuntar que, amén del hecho referido a las matrices societarias que ocurren a la configuración de la neoetnia,
y a la específica de la nueva cultura como trabajo en los llanos. El llanero insurge como respuesta de emergencia frente al proyecto colonial dirigido al control y dominio, tanto de esas matrices como de su entorno. Por favor, si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale pulgar arriba. Fue un placer, hasta la próxima, fue R23.